Es un privilegio compartir contigo, con tu familia, ahí donde te encuentras, un servicio más para el Señor. Te saludamos de la Nueva Unión, Dolores Petén, Guatemala. Hoy es un día maravilloso. El Señor nos quiere decir algo muy importante. Hoy estaremos viendo un tema muy especial. Digo así porque tal vez nunca no nos habíamos visto de esta forma, pero el tema que vamos a ver es siendo ejemplo en la congregación. ¿Tú crees que es necesario ser ejemplo en la congregación? Por supuesto que sí, pero ejemplo en qué áreas, porque muchas veces en la congregación normalmente ahí llevamos el traje de cristiano, el traje de evangélico, podemos decir así, o el traje de hijo de Dios, pero realmente aunque en nuestras casas o en nuestros trabajos o ante mi familia o ante mi esposa o ante mis papás o mis familiares, no sé si llevo ese traje. Pero lo importante que vamos a ver hoy, vamos a enfocarnos en resaltar la parte de cómo debemos ser en la congregación. Porque el Señor nos manda a ser discípulos. En Mateo 28 el Señor dice, vayan y hagan discípulos, hacerlos, ¿verdad? Y dice, enseñándoles las cosas que os he mandado. Hay que enseñarles, pero muchas veces sabemos todo, pero la otra palabra que dice en el 20 dice que guarden. La palabra guardar tiene que ver con actitud, de hacer realidad lo que el Señor nos ha enseñado. Muchas veces somos muy buenos para enseñar y sabemos mucho, conocemos mucho de la Escritura, conocemos mucho del Señor, pero la vivencia, la expresión en nuestra vida, eso es lo que el Señor ahora demanda. Para poder ser ejemplo en la congregación es necesario conocer el diseño que el Señor nos ha dado. Me llama la atención cuando Dios le habla a Moisés, él vio el diseño que el Señor le dio. Y no solo lo vio, sino le puso cuidado a cada detalle y así lo hizo. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, lo envía con una misión, ¿verdad? Y ahora nosotros como discípulos de Jesucristo tenemos una tarea. Vamos a Efesios capítulo 4 y versículo 12. Para poder ser ejemplo, tenemos que ser, para poder ser modelos, tenemos que ser ejemplo. Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y me llama la atención este versículo en 4:13 de Efesios, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida, y pone la medida, ¿ver? La medida y la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la medida? La medida es Cristo. Por supuesto que si yo he alcanzado la madurez que el Señor me demanda y puedo ser ejemplo en la congregación, pues claro, los discípulos que van a estar formando y viendo a Cristo en mí van a ser igual que Cristo, porque ven a Cristo en mí. Pero si nosotros sí sabemos el diseño, sí conocemos, pero no actuamos, no modelamos como Jesucristo, entonces estaremos llevando a ser discípulos con un diseño erróneo, un diseño equivocado, desviándolos del propósito de Dios. Podríamos decir que le estamos llevando a la contraria a Jesucristo. Veamos en Efesios 4:20. ¿Qué nos dice ahí? Efesios 4:20. Lo voy a leer acá y mientras tú lo puedes buscar en otras versiones, sí. Dice, esta es Reina Valera, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cuando la iglesia carece de modelos, no puede estar pasando lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Solo tenían conocimiento, pero no había expresión. Por eso el apóstol Pablo les dice, no habéis aprendido así de Cristo. Es
nosotros somos la luz del mundo y somos, ahí sí que veo vistos de diferentes ángulos. ¿Y qué ven en ti? ¿Qué ven en mí? Cuando las personas ven en mí, desearán ser como Cristo, desearán ser cristianos. ¿Por qué? Porque ven a Cristo en mi persona, ven a Cristo en ti, ven a Cristo en tu pastor, en los asistentes, en los discipuladores y así en todos los discípulos. Es un privilegio ser hijo de Dios, pero también es una responsabilidad ser ejemplo para los niños que se están formando en medio de nosotros. Cómo actuamos, cómo hablamos, cómo oramos, cómo adoramos. Tenemos que ser ejemplo en la adoración. También tenemos que ser ejemplo en el trabajo. Somos productivos o pasamos solo ahí sí que con calamidades o pidiendo fiado o tal vez endeudados y no pagamos nuestras deudas. El Señor está observándonos diariamente y Él dejó los ministerios para perfeccionarnos. Y muchas veces cuando nos hacen el llamado a atención, cuando nos hablan, cuando nos corrigen, muchas veces creemos que porque sabemos el diseño, porque hemos leído y hemos estudiado cómo es, creemos que ya somos, y muchas veces no lo aplicamos a nuestro diario vivir. Me llama la atención en las bases de la misión. Cuando nosotros comenzamos en la misión, me acuerdo que nos enseñaron, van a aprender los mandatos. Y yo me acuerdo que hasta me sentía nervioso cuando me preguntaban las primeras veces. Vamos a ver, y pasábamos en grupos. Me acuerdo que nos decían los mandatos. Y en todos repetíamos: adorar, evangelizar, discipular, multiplicar, transformar y manifestar el poder de Dios. Muy bien, ¿qué quiero decir con esto? ¿Soy ejemplo en obedecer los mandatos de Dios? Ahorita posiblemente me estás diciendo sí, en tu mente quizás, pero ¿cuántos evangelizaste realmente esta semana? ¿Cuántos han conocido al Señor por medio de tu persona? ¿Será que caben en el espacio que tienes en el templo ahí por el trabajo que hemos estado haciendo? Entonces nos damos cuenta que tenemos el conocimiento, sabemos qué decirle a un inconverso y sabemos el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, sabemos los versículos, pero solo nos hemos quedado en conocimiento. Entonces, ¿pero qué dice el apóstol Pablo en este versículo que leí anteriormente? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Tuve la oportunidad de ir con mi hija, a un río. Y bueno, estando al río, yo aprovecho la oportunidad, a donde yo me pare, donde yo esté, hay una persona, yo estoy hablando de Cristo. Y posiblemente algunos que ya me han oído varias veces dirán, pero solo de eso habla. Pues realmente, como hijo de Dios, no puedo hablar de otra cosa porque mi naturaleza es el hijo de Dios. Y me recuerdo que llegamos ahí al río y empezaba a hablar con unas personas de Jesucristo, de lo que el Señor es y lo que el Señor espera de nosotros y lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y el Señor tocó el corazón de un varón y pues nos han enseñado, ¿verdad?, que no es ahí sí que necesario que se vayan a nuestra congregación, porque realmente sería ideal, pero yo estaba en otro lugar. Y yo aproveché la oportunidad, así como Jesucristo en el pozo le habló a la mujer samaritana. Pero esa mujer entendió por el mensaje que le dio el Señor Jesucristo. Ahora acabo de recibir un mensaje y me dice, ahora mi hermano, mire, le cuento, estoy perseverando, ya me volví al Señor, he reconciliado con el Señor. Fueron palabras agradables a mi oído. ¿Por qué? Porque el trabajo del evangelismo lo estamos haciendo. Muchas veces esperamos que hagan grupos o que le digan, vamos a ir con el hermano fulano o esperamos que hagan una organización, un evento, pero realmente los mandatos de Dios, y me enfoqué en porque ese es el más carente, que creo que estamos, porque todo el mundo adoramos, venimos y cuando está la alabanza, ahí sí que hasta lloramos, muchas veces lloramos y nos derramamos nuestras lágrimas, pero y muchas veces hasta nos mandan recordatorios
de ciertas cosas que nos ponen a hacer en la iglesia, como por ejemplo hacer la limpieza. Hermano, le recordamos la limpieza. Hermano, mire, les recuerdo que hay que se conecten. Hermano, pero no nos dicen, hermano, mire, le recuerdo que quiere evangelizar. Hermano, ya evangelizó. Nos enfocamos en muchas veces en algunas áreas de los mandatos, pero no en todas. Así es de que ahora yo te digo en el nombre del Señor, y que esto está siendo un reto para mí también, que crezcamos en los mandatos de Dios, seamos modelo para que los demás vean en mí. Si tú eres el encargado de la iglesia, tú eres el discipulador, tú eres el asistente, tienes un montón de personas bajo tu cargo y te observan. Yo cuando veo a alguien que está haciendo algo y que está creciendo en esa área, yo trato de aprenderle. Y eso es lo que debemos hacer. Por eso el Señor dejó modelos. Y es necesario que lo hagamos. Veamos aquí en Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en su gloria. ¿Queremos la manifestación de Dios? Pues es a través de nuestra vida, es a través de nuestro ejemplo, nuestra expresión. La vida de cada nacido de nuevo debe tener impacto en el mundo, debe ser manifiesto en todo momento, en todo lugar. Y te digo, no es opcional, debe ser naturaleza en nosotros. Me doy cuenta, yo tengo unos palitos de coco y yo nunca le digo, coco, pues, echen cocos. No, cada tiempo veo aquellos cocos de punto. Siempre hay cocos de punto, de ir a cortar y cosechar. Pero nosotros posiblemente tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, pero no se miran los cocos. No se mira la expresión de Cristo. Entonces, nos hemos quedado solo en información, solo en conocimiento, solo en reuniones, solo en cumplir que hay que hacer grupos, hay que hacer adiestramiento y cabal los cultos y todo lo que los programas, pero solo nos hemos quedado en programas. Hoy el Señor nos exhorta a hacer modelos, pero completos. Algunos de nosotros hemos superado económicamente y nos creemos, hermano mío, soy bendecido y miren, y puedo ser modelo de economía, podemos decir así. Pero si hablamos de economía, excelente. Así el Señor te ha crecido en un área de tu vida. Pero recordemos todos los mandatos: adorar, multiplicar, transformar, manifestar el poder de Dios, y el que he recargado tanto, evangelizar. Todos, en todo debemos ser modelos. Yo soy una de las personas que menos me gusta faltar a un culto, a un evento, a un culto. ¿Por qué? Porque cuando yo llego ahí, yo adoro con mi corazón, yo levanto mis manos y veo a los que están dirigiendo la adoración, porque ellos son modelos también en la congregación para enseñar a los niños que van a ser los que un día van a tener también ese privilegio de dirigir la adoración. ¿Cómo se hace? Cuando recogemos las ofrendas, muchas veces somos bien cortos en palabras y no sabemos cómo decir. No expresamos lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Yo creo que cuando nosotros recibimos algo que nos dan, un regalo o una ofrenda o una siembra de alguien, o incluso una fruta o cualquier cosa que nos dan, rapidito decimos espontáneamente: muchas gracias, qué rico está, qué sabroso, Dios me lo bendiga y que tenga más para que me siga regalando. Esa sería la expresión de palabras de gratitud. Pero cuando venimos al templo a dar gracias al Señor, como que no hubiera nada por qué dar gracias. Entonces padecemos, como decía un señor, estatuas, porque no nos movemos, no expresamos. Pero ¿por qué muchas veces? Porque rapidito nos fijamos en nuestros líderes y no lo están haciendo. Hoy te invito, y ahí sí que a todos, que veamos lo que hacemos en todo lugar para que la gente que aún no ha conocido a Cristo, incluso los que están a la par mía, tus hijos, mis hijos, tu esposa, tu cuñado, tu primo, etcétera, vean a Cristo, vean una forma correcta, un diseño. Que el Señor,
cómo ser un ejemplo. Y veamos acá, en Gálatas 2:20. Este es un versículo muy conocido, pero dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así como al apóstol Pablo vio a Cristo revelado, las personas ven a Cristo en nosotros, glorioso, santos, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. De esa manera no será difícil seguir a Cristo y transmitir su mensaje con expresiones. Que Cristo esté en mí, eso es algo maravilloso, porque así como nosotros cuando hacen un monumento hacia un presidente o hacia una persona famosa, en los parques normalmente los encontramos. Y por ejemplo, en la capital podemos ver que hay estatuas de Colón, Cristóbal Colón, o monumentos a otros presidentes, o a Tecún-Umán, etc. Entonces, vemos físicamente, ¿será que así fue Tecún-Umán? O así fue fulano, o así fue lo que vemos ahí, ¿verdad? Pero tal vez solo lo vemos físicamente, pero en el corazón tendría coraje, tendría valor. ¿Qué valores tenía? Personas dignas de imitar, que aún se recuerdan en los siglos pasados. Pero el Señor nos invita que seamos modelos, pero como Jesucristo, y que nos vayamos transformando cada día conforme vamos aprendiendo de los demás. Me llama la atención que Jesucristo decía: lo que veo hacer de mi Padre, eso hago. O sea que sí, hasta Jesucristo tuvo modelos. Por lo tanto, nosotros somos, ahí sí que personas que debemos ser modelo, y como también debemos imitar a otros. Dice, debemos estar viendo cada momento, como dice las Escrituras, cuántas personas están viendo nuestro diseño, si somos modelo a seguir. En la tierra, o en este mundo, perdón, hay carencia de modelos. Hoy en día los jóvenes, que los papás han perdido su autoridad sobre ellos, es bien normal ver esto, y hasta común, o como que fuera ya cultura, de que los jóvenes, especialmente cuando ya tienen 13, 14, 15 años, de repente aparecen con un arete, o dejándose crecer el pelo, o un tipo de vestuario que causa curiosidad, digo así, curiosidad, o a veces incomodidad hasta verlos. Ahora digo yo, ¿de dónde sacaron ese modelo? Muchas veces la televisión está bombardeando la sociedad hoy en día, especialmente a la sociedad inmadura. Inmediatamente cogemos un modelo. Yo quiero ser como fulano. Y si miramos que carga algo en la nariz, también. Si se puso un tatuaje, también. O un arete en una oreja, y empezamos a imitar. Pero ¿por qué imita la juventud hoy en día a estas personas? Porque no ha visto modelos en la iglesia, no ha visto modelos en la familia, no ha visto modelos, ahí sí que a los líderes que el Señor ha permitido. Debemos estar viendo cada momento, ahí sí que a Cristo, para que no nos desviemos del propósito. Debemos estar viendo qué es lo que el Señor está demandando cada semana en los discipulados, en el adiestramiento. Ahí está el diseño. Y ahora lo que hemos estado viendo, ver si los demás o yo mismo lo estoy practicando. Ahí en Juan capítulo 13, versículo 15, vemos que Jesucristo fue ejemplo, y el apóstol Pablo fue ejemplo. Me llama la atención, dice, imítenme a mí. El Señor quiere que tú y yo seamos ejemplo, así como el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí. En Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Todo discípulo tiene un modelo. Así dice, para como yo os he hecho, vosotros también los hagáis. Todo discípulo modelo debe estar conectado con Cristo para poder expresarlo. Muchas veces podemos tener mucho conocimiento, pero si no estamos conectados con Cristo, allí sí que
hacernos uno mismo, así como dijo el Padre, como tú y yo somos uno, ellos y yo sean uno. Tenemos que estar en sintonía, tenemos que tener conectados con el Espíritu Santo para que juntos podamos llevar ahí sí que a los demás a la madurez, a la expresión de Cristo, y así pues el Evangelio del reino de Dios será visto, ¿verdad? Y será deseado en mi lugar, a donde yo vaya, donde yo viaje, etcétera. Vamos a ver acá en Juan capítulo 10 y versículo 13. Dice, yo y el Padre somos uno. Dice así, yo y el Padre uno somos, perdón. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué tenemos que ser modelos? Así como alguien me quiere imitar, es porque causé impacto, porque causé una impresión, porque me llamó la atención y yo quiero ser como esa persona. Y cuando no hay modelos, pues prácticamente la sociedad va a empezar a imitar modelos falsos, modelos erróneos, completamente, que se desvían del propósito de Dios. Muchas veces en las escuelas nos llevan a imitar las cosas buenas, ¿verdad?, de otras personas, pero en la iglesia tenemos un modelo por excelencia, que es Jesucristo, y ese es el mejor modelo para mí y para ti. Por supuesto, nosotros debemos ser esos modelos en medio de la congregación, en medio de nuestro hogar, en nuestro trabajo, cómo desempeñamos nuestro trabajo. Me llama la atención un hermano que tiene un cultivo por ahí por donde yo paso. Veo un cultivo que dan ganas de decir, bueno, yo quisiera que esto me lo vendiera porque está bien chulo, está bien, ahí sí que hay seguridad de cosecha. ¿Por qué? Porque está hecho, ahí sí que podemos decir como debería ser hecho, ¿verdad? Con excelencia. Este hermano, yo le aseguro que si tiene un discípulo que lo está siguiendo, ese discípulo va a tener éxito. ¿Por qué va a tener éxito? Porque está viendo el diseño, cómo está haciendo, ahí sí que este hermano. Y yo sé que si él está escuchando eso, va a entender que lo estoy poniendo modelo, pero porque realmente ha impactado en mi vida la forma como lo está haciendo. Y Dios bendiga a aquellos que están haciendo ejemplo sin necesidad que alguien los esté supervisando. Porque muchas veces somos ejemplo porque alguien me está viendo o porque quiero ser el mejor de todos. Un error. Debe ser el mejor sin necesidad que alguien te esté viendo. Aunque sé que nos están viendo porque el Señor está viendo cada una de nuestras actitudes, nuestras acciones. Vamos a ver en Juan 14:10 dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando les decía anteriormente que la clave para poder ser modelo es que Jesucristo decía, el Padre que está en mí. Ahora decimos nosotros, Jesucristo que está en mí, Él me hace hacer las obras que Él ya predestinó que debo estar haciendo hasta el día de hoy. Si estamos haciendo las obras como Cristo, el Señor lo dice, como les decía en el versículo de Mateo 28, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Enséñenles que guarden las cosas que os ha mandado. Él da un diseño, Él da un modelo, cómo debe hacerse un discípulo. Por lo tanto, como nosotros a través del tiempo que el Señor nos ha permitido estar en nuestra misión, nos ha dado tantas herramientas, ahí sí que tanto conocimiento, tanta revelación, y ahora que hemos sido formados de una forma, ahí sí que diferente como originalmente comenzábamos, totalmente, ahí sí que ajena al propósito de Dios. Ahora vemos personas diferentes, con un corazón diferente, con una actitud diferente, con hogares diferentes, con negocios diferentes, con hijos ejemplo. Entonces el Señor nos está exigiendo que hoy en día, ya el Señor ya ve una iglesia madura, ya ve una iglesia
con las características de Cristo. Por lo tanto, si Cristo está en ti y Cristo está en mí, puedes expresarlo en todas las áreas de la vida. Hay una pregunta que yo hice acá y dice así: ¿cómo saber si estoy siendo modelo? Como te dije anteriormente, ve tu estilo de vida. En primer lugar, ¿cuál es mi actitud al entrar al templo cuando nos reunimos para adorar al Señor? La Escritura dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, con regocijo y alabanza. También en el libro de Juan, 1 Juan, ahí habla cómo debemos tratar a nuestros hermanos. Me llama la atención cómo debemos amarlos. Y si tú tienes en abundancia, pensar en aquel que no tiene y en ese momento ayudarlo. Y cuando vean esto en ti y en mí, van a pensar los demás, o van a saber, o van a aprender los demás cómo debemos ser modelos en todas las áreas de nuestra vida. Así es de que nuestro estilo de vida completamente debe estar sometido al diseño de Dios, y así poder ser modelos a los demás. En Efesios 4:22, quiero que lo leamos juntos ahí. El Señor ya no nos quiere ver igual. El Señor ya no quiere que sigamos cometiendo errores. Y por eso, cada momento, en cada servicio, en cada adiestramiento, en cada reforma, en cada una de las herramientas que tenemos, el Señor nos va hablando para que nos vayamos corrigiendo y podamos ser diferentes. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojar del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente. Dejemos de vivir con los deseos engañosos. Si nosotros dejamos de vivir con los deseos engañosos y nos renovamos en el espíritu y en nuestra mente, pues de esa forma podemos ser modelos. Tú y yo debemos ser modelos, excelentes modelos, que la gente vea a Cristo en mí y que vean a Cristo en ti. Y de esa forma, obedeciendo los mandatos de Dios, llevando este mensaje a aquellas gentes que aún no han escuchado de las buenas nuevas, podamos ahí sí que crecer el reino de Dios. Dios bendiga a aquellos que han puesto atención y que han entendido lo que el Señor a través de mí ahí sí que ha hablado a la iglesia. Yo bendigo esta palabra y que tú seas modelo a partir de hoy, como yo lo seguiré haciendo, y buscaré ser cada día mejor, porque la palabra de Dios dice: hasta que todos lleguemos. Hay un nivel, hay un perfil, hay una medida que el Señor demanda. ¿Y la medida cuál es? Como dije originalmente, es Cristo. No es el pastor, no es el discipulador, no es mi papá, sino que es Cristo. Seamos modelos como Cristo, pero que podamos decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Dios te bendiga. Es una bendición compartir contigo.